la prehistoria siempre nos acordamos de la isla de Hatek o de la isla de Flores. Pero existe otro ecosistema que muy poca gente conoce y que es igual de raro que los anteriormente dichos, la fauna extinta de la isla de Cuba. En el día de hoy hablaremos de los extraños animales que vivieron en esta isla y por qué se extinguieron. Sin más dilación, empecemos con este video. Empecemos hablando de los depredadores de esta isla. En esta isla, los grandes depredadores como los felinos y los úrsidos nunca llegaron a esta isla. Los animales que obtuvieron el nicho ecológico de gran depredador en esta isla fueron las aves y algunos reptiles. Y el animal más famoso de este ecosistema es un depredador, y ese es Ornimegalonyx. Ornimegalonyx era una especie de búho gigante que medía 1 metro de alto y pesaba unos 15 kilos. Estas estimaciones lo convierten en uno de los búhos más grandes que jamás hayan existido. Ornimegalonyx se alimentaba principalmente de solodontes, huatias y perezosos. Esta especie de búho era capaz de volar, pero prefería más estar en tierra como los mochuelos de madriguera. Otro gran depredador de la isla era Gigantoyerax, una especie de águila que mide lo mismo que Ornimegalonyx. Otros grandes depredadores que hoy en día aún siguen vivos son la pitón cubana y el cocodrilo cubano. Un dato curioso sobre esta especie es que son los únicos cocodrilos actuales capaces de correr, aunque esto lo pueden hacer por un tiempo limitado. Ahora veamos a los animales herbívoros de esta isla. Empecemos hablando de los perezosos. Cuando hablamos de los perezosos siempre pensamos en un animal muy adorable, que vive en los árboles y que es muy lento. Pero los perezosos de Cuba no se parecían en nada a los perezosos de hoy en día. Los perezosos de Cuba eran mucho más grandes que los actuales, ya que la especie más grande, Megalognus, pesaba de unos 90 kilos a unos 200 kilos. Mientras que la especie de perezoso más grande en la actualidad, el perezoso de 2 dedos, solo pesa unos 9 kilos. Una característica muy rara de los perezosos de Cuba es que estos perezosos, en lugar de caminar arrastrándose en el suelo como los actuales, caminaban sobre sus palmas. Pero los perezosos de Cuba aún tenían sus grandes garras con las que se podían defender de sus depredadores y obtener su alimento. Los perezosos eran los animales herbívoros más importantes de la isla, pero habían otros animales herbívoros igual de raros que ellos. En la isla también vivía una especie de primate, Paraulata, que pesaba unos 8 kilos. En la isla también existía una especie de tortuga gigante, Chelonis cubensis, que medía unos 90 centímetros de largo y unos 40 centímetros de alto. En esta isla habitó una especie de grulla, la grulla gigante de Cuba. Esta especie desciende de una manada de grullas canadienses que llegaron a la isla y perdieron la capacidad de volar, ya que la isla de Cuba era un lugar mucho más seguro en comparación de donde habían venido. En las costas de Cuba también vivió una especie de foca, la foca monje caribeña, que medía unos 2 metros de largo y pesaba unos 130 kilos. La isla de Cuba fue un paraíso para estas especies, hasta que hace unos 6.000 años los humanos llegaron a la isla. Los humanos empezaron a cazar a estos animales y destruir su hábitat. Gracias a esto, la gran mayoría de la fauna autóctona de la isla se terminó extinguiendo. Hoy en día aún quedan algunos animales que conformaban la fauna nativa de Cuba, pero ya no es ni la sombra de lo que fue. Los sobrevivientes de la llegada humana son los solodontes, los huatías, el cocodrilo cubano y la boa cubana. La foca monje caribeña también llegó a vivir en tiempos modernos, pero se extinguió en el año 1952, por culpa de la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. Así fue como la fauna de Cuba se extinguió. Pero aún podemos hacer algo, y es proteger a la fauna autóctona que aún queda en Cuba. Puede que en la isla ya no queden búhos gigantes, ni tampoco perezosos con características extrañas, pero hoy en día aún quedan animales en Cuba que son muy raros, y por eso tenemos que proteger a los animales que viven en la isla de Cuba. Pero bueno gente, aquí acaba este video. No os olvidéis de dar like y suscribiros a este canal, que así me ayudáis mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.